Hermanos en Cristo, Dios les bendiga mucho. En esta ocasión les habla la hermana Alma Vázquez, maestra de adultos de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo, cuyo pastor es el reverendo Héctor Santiago. Y vamos a empezar el mes de febrero con las lecciones de la revista El Discípulo, cuyo tema general es modelos de fe, obediencia y compromiso. Esta es la sexta unidad, la última unidad de nuestra revista. Esta unidad va a incluir 4 lecciones que presentan una galería de testimonios bíblicos sobre la fidelidad y el compromiso en medio de grandes desafíos, pasajes bíblicos en Éxodo, en Josué, en Jueces y en Isaías. Sabemos que las crisis en general no invitan a la fidelidad. La fidelidad de Dios es la que transforma las crisis en oportunidades. Sabemos que la desesperanza no invita a la fidelidad. El Dios que cambió la muerte en resurrección, sí lo hace. La lección de hoy nos habla de fe, obediencia y compromiso, que podríamos decir que todo eso incluye la fidelidad de Dios que alimenta nuestra fe y nos compele a serle fieles a Él, no poniendo nuestra mirada en las cosas del presente siglo que son pasajeras, sino poniendo nuestra mirada en la increada, inalterable fidelidad de Dios y de su palabra. El Dios soberano alcanzará a levantarnos en amor, sanarnos, restaurarnos, hasta que brote de nuestro ser la fidelidad, que es fruto de su esperanza. Nuestra fidelidad crece en respuesta a la fidelidad de Dios. Les invito a inspirarse en esta palabra de Dios que vamos a estudiar hoy y que su verdad nos ayude a nosotros a crecer como verdaderos cristianos y poder ser modelos como estos modelos que vamos a estudiar en este mes, que nos ayuden a que nosotros podamos siempre representar al Señor, ¿verdad?, en nuestra vida donde quiera que nos movamos. La lección de hoy se encuentra en Éxodo 1, versos del 8 al 21. Es la lección número 24. Las parteras es el título. Y esta lección nosotros la vamos a ver, todo el pasaje lo vamos a leer y vamos a ver qué el Señor nos quiere decir. Vamos a reflexionar en esta lección si en alguna vez usted ha recibido una orden para realizar una tarea que sea contraria a sus principios éticos y religiosos, que le puede hacer daño a otra persona. ¿Ha conocido usted también a alguien que haya estado condenado a muerte y que ha sido exonerado por los esfuerzos de alguien, un abogado, una comunidad? Reflexione en esto. De eso se trata la lección de hoy. Los objetivos de la misma son distinguir entre las demandas que nos impone el medio sociocultural en que vivimos y los reclamos éticos y espirituales que Dios nos hace. Vamos a discernir y a afirmar nuestro compromiso con Dios. En el vocabulario vamos a encontrar 2 palabras. La palabra faraón, que quiere decir rey, bueno, en el hebreo quería decir casa grande y se refería al palacio real. Más adelante este término evolucionó y se usó como título de honor para referirse a la persona del rey. En la Biblia
conocimos a muchos faraones que ninguno hacía favor al pueblo de Dios. La otra palabra que vamos a utilizar es la palabra pantera, que es equivalente a lo que nosotros conocemos como comadronas. Quizás para los jóvenes, pues quizás no tienen memoria de lo que es eso, pero las mujeres parturientas sí lo tienen, porque ahora en los hospitales inclusive hay comadronas. Tradicionalmente que han sido mujeres, no sé si hay hombres hoy en este mundo, pero que ostentan un título en medicina y que asisten a otras mujeres en el parto. La lectura la vamos a hacer completa, rapidito, para ahorrar tiempo. La vamos a encontrar en el capítulo 1 de Éxodo, versos del 8 al 9, versos del 8 en adelante. Vamos a ver que Éxodo pues es el segundo libro de la Biblia, el segundo libro del Pentateuco escrito por Moisés. Y empezamos Éxodo después que termina Génesis, el primer libro de la Biblia, que nos termina Génesis con José, el caudillo, el gobernador que ayudó a su pueblo, ¿verdad? Y al pueblo egipcio a no morir. Pero entonces vamos a leer ¿verdad? Este pasaje desde el 8 en adelante. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Ese nuevo rey pues es Faraón. Y dijo a su pueblo, dice que no conocía a José, pero era que simplemente no le quiso dar importancia a lo que José había hecho por José no ser egipcio. Le dijo, mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. El rey estaba un poco preocupado, les preocupaba el hecho de que el pueblo de Israel era muy fuerte, ¿verdad? Le tenía ya miedo, ya estaba amenazado, se sentía amenazado. En los versículos 11 al 12 vamos a encontrar la opresión del pueblo y la multiplicación de los descendientes. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Para realizar los trabajos ponían a los mismos israelitas, a los mismos hebreos, para que también subyugaran a su pueblo. O sea que ellos forzaban no solamente a los comisarios egipcios, sino también a los mismos hebreos para hacerle daño y oprimir al pueblo de Israel. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Así que los egipcios pareciendo que eran menos y sentían temor, ¿verdad?, de la fuerza, de la fortaleza que tenían los hebreos. Y mientras más los oprimían, más crecían. Ellos lo que no sabían es que Dios estaba con ellos. Dios siempre estuvo de su lado, siempre haciendo bien a su pueblo. La naturaleza de la opresión. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y veamos entonces la intención del rey. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo, si es hija, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Dios
y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ahí nos vamos a detener un ratito. Ese es el texto áureo de la lección de hoy. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Cuál era el plan del rey? Acabar con el crecimiento de los hebreos. Él quería matar a los niños varones para que así se bajara la fuerza, ¿verdad? Y el poder de los egipcios. De eso sabemos más adelante la historia de Moisés. A él estuvo en ese edicto de que había que matar a los niños. Pero Dios, que estaba en el plan y en el propósito de Moisés, lo ayudó a través de sus padres. Pero aquí, antes de Moisés, o en ese tiempo, las parteras dice que temieron a Dios. ¿Qué es temer a Dios? La escritura en Proverbios 1, versículo 7 dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Así que esas mujeres, al temer a Dios, simplemente obtuvieron de parte de Dios sabiduría. Sabiduría para tener el discernimiento y para poder hacer una decisión correcta. En Proverbios 8:13 también dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ellas no podían seguirle ¿verdad? Lo que el rey quería, porque ellas tenían a Dios en su corazón. Ellas no podían hacer nada en contra de los preceptos y los principios de Dios. Nosotros también en el día de hoy muchas veces tenemos jefes y tenemos algún personal que nos invita o nos obliga o nos manda o requiere de nosotros que hagamos algunas cosas que no están dentro de nuestros principios. Si usted y yo tememos a Dios, lo reverenciamos, lo admiramos, somos respetuosos a Dios, si nosotros nos sometemos a Él, si nosotros somos obedientes a Él, nosotros no vamos a hacer nada que vaya a ir en contra de los principios de Dios. Así que estamos viendo a estas parteras que ellas eran modelos de fe, de obediencia y de compromiso. Estas parteras nos dan la lección de las reglas que debemos tener nosotros los hijos de Dios. Nos dan la lección de las reglas que deben tener los líderes y representantes del pueblo de Dios. De manera que podamos como comunidad cristiana hacer aquellas cosas que son verdaderamente dentro de los preceptos de Dios. El faraón no tenía a Dios en su corazón, no tenía temor de Dios, pero ella sí. Dice ahí el versículo 17 y es clave. Aprendamos de ellas. Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ahorita yo les decía, vamos a reflexionar. ¿Ha conocido usted algún caso de alguien que lo han sentenciado a muerte? Pero por la gestión de algún abogado, por la gestión de alguna comunidad, algún pueblo han hecho algo para que ese pueblo se reivindique y le quiten esa pena de muerte. Pues he aquí un ejemplo. Los niños en Egipto en esa época fueron sentenciados a muerte por el rey. Mas sin embargo, el trabajo que hicieron las parteras, ellas tuvieron temor a Dios y no hicieron como les había dicho el rey. Preservaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas son más fuertes y robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Cómico es, ellos dicen que son más robustos, posiblemente las trataban como animales, ¿no? Creían que las mujeres hebreas
cuando estaban ya para dar a luz, solo con respirar, ¡fua!, se iba la criatura. Yo recuerdo un caso en mi familia. Yo estuve con una persona en el parto y esa persona estaba ya a punto de dar a luz y no dio tiempo ni que el doctor y la enfermera se pusieran los guantes, porque esa muchacha estaba tan fuerte y tan saludable que su bebé salió antes de que ellos estuvieran preparados. Y otros casos que he oído, historias, ¿verdad?, que cuando se usaban las comadronas. Recuerdo un caso de una señora que iba a dar a luz. Vino la comadrona, la chequeó y cuando le dice, no, todavía no está lista, voy a ir al supermercado a comprar algo. Se fue al supermercado y cuando regresó ya la señora había tenido su bebé y la comadrona no tuvo trabajo que hacer. Pero esa parece que eran como las mujeres hebreas, que dieron a luz, ¿verdad?, sin tener que usar las comadronas. Pero Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Así que Dios estuvo con las parteras. ¿Por qué? Porque ellas temieron a Dios. La fidelidad de las parteras contribuyó al crecimiento del pueblo y trajo a sus vidas la bendición de Dios. Aleluya. Qué bonito ver cómo cuando nosotros hacemos el trabajo que tenemos que hacer, cuando somos responsables y vamos a hacer las cosas, nosotros sabemos que el Señor estará con nosotros. Fíjense el verso 21 que dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó las familias. Estos personajes nos dan testimonio a nosotros de cómo actuar en momentos y circunstancias conforme al compromiso contraído con Dios. En cualquier lugar, en cualquier posición, en cualquier trabajo que tengamos, nosotros tenemos un compromiso con Dios porque le hemos temido, lo hemos reconocido, hemos estado con Él y nosotros sabemos que eso no es de gratis. El Señor siempre nos paga, el Señor siempre nos da bendición y las prosperó a ellas, pero también prosperó a sus familias. Ellas con su verticalidad y compromiso a toda prueba estremecen nuestra sensibilidad y voluntad. Nos lleva a pensar en lo arriesgado que es nuestro compromiso con Dios. Era riesgo porque el rey podía mandarlas a matar si no hacían lo que ellas querían hacer. Pero ellas encontraron una buena excusa y eso las ayudó grandemente. En el siglo pasado y principios del presente, nos desengañamos cuando vemos la contradicción que hay entre lo que se dicen cristianos y lo que actúan, cómo realizan sus tareas. Hay veces que nosotros posiblemente criticamos más a los políticos, porque a veces un político cristiano llega a una posición de gobierno y cuando lo vemos actuar, están actuando de una manera verdaderamente en contra de los principios de Dios. Hay veces que pretendemos ayudar a que progrese pues la tecnología, progresen muchas otras cosas, a cambio de torturar a un pueblo. Les aumentamos los salarios, los gastos, les aumentamos el hecho de que tengan que pagar más por los servicios que se les va a dar, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad?, cuando estamos en una posición de privilegio, vamos a decirlo así. Aunque las parteras no estaban en una situación de privilegio, pero ante el rey, ellas tenían una encomienda del rey, así que estaban al servicio del rey. ¿Cómo entonces nosotros podemos utilizar estos valores de fe cristiana y articular respuestas que afirmen la vida frente a los diversos poderes que operan como decretos de muerte en nuestra sociedad? En el relato, mientras más opresión al pueblo hebreo, más crecía. El pueblo al que Dios ha marcado con su propósito de salvación salió adelante,
con renovado vigor. Es evidente que donde Dios no está presente, perdón, se me fue. La actitud de las parteras representa el resultado de una lectura, una interpretación de un momento crítico para la vida y el porvenir de un pueblo. Su decisión arriesgada y vertical revela hasta dónde se puede comprometer la vida cuando hay un compromiso con Dios para mantenerla. Pero también tenemos que decir que por más duras y limitantes sean las condiciones, Dios sacará adelante sus propósitos y a quienes esperan en Él. Nosotros cantamos un corito, ¿verdad? Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos toda nuestra confianza puesta en el Señor. Y es uno de los modelos de fe. La iglesia, llamada a reconocer las señales de los tiempos, tiene que discernir dónde están los detonantes de injusticia y muerte y, como las parteras, disponernos a actuar en conformidad con el propósito de Dios. Oramos. Señor y Dios de la historia humana, ayúdanos a lograr que nuestra fe en ti se traduzca en una herramienta para detectar las fuerzas opresivas en nuestro entorno social y a responder conforme a tu exigencia de justicia. Ayúdanos que nos mueva el criterio de tu voluntad de beneficio y bienestar para todos. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga y que el Señor nos ayude a siempre tener a Dios en nuestros corazones, temiéndolo, y que podamos ser ejemplos de fe, de obediencia y compromiso con Él. Dios les bendiga.